consiste, cuáles son los factores que la afectan y cómo se puede medir. Vamos a mirar definiciones básicas, perfil de humedad, factores que afectan la capacidad de filtración, qué es la capacidad de filtración, componentes de la infiltración, flujo subsuperficial y lo que es algo de agua subterránea. Con este tema de infiltración es importante ya que nos permite colocar, cuantificar la discorrentía superficial, que es el interés de la ingeniería civil. El valor de la infiltración como tal, o el fenómeno de infiltración como tal, no, digamos que no es de mucho interés en la ingeniería civil, pero sí es una componente que nos sirve para calcular otros valores u otras magnitudes. Entonces, desde el punto de vista de, por ejemplo, de los agricultores o de la agronomía, la infiltración es sumamente importante porque es la que humedece el suelo para que crezcan por los cultivos. Para nosotros, digamos, como ingenieros civiles, la miramos la infiltración como una pérdida y para la parte agrícola se mira como una ganancia. Esta infiltración pues es una componente del ciclo hidrológico, por lo tanto pues tiene relación importante con la precipitación y lo que es la escorrentía superficial o el escurrimiento. Entonces vamos a mirar unas definiciones básicas que se utilizan en este tema de infiltración. Entonces, la infiltración como tal es el proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta las capas inferiores. Y producto pues, de la acción de fuerzas gravitacionales y capilares que suceden dentro del suelo. Tenemos ahí en la figura, adicionamos agua, digamos, a un recipiente, lo colocamos en el suelo, el agua comienza a infiltrarse. ¿Sí? El agua comienza a infiltrarse y ese es, digamos, que es el fenómeno básico. Pues para que el agua pase desde la superficie del suelo pues a su interior, pues suceden varios procesos, ¿no? Y depende de varios factores. La definición que se usa es lo que se conoce como percolación, que prácticamente es el movimiento del agua dentro del suelo. La infiltración y la percolación están pues, estrechamente relacionados. La infiltración no puede continuar sino cuando tiene lugar la percolación. El flujo subsuperficial, también conocido como interflujo, es el desplazamiento del agua por debajo de la superficie del terreno. El agua se puede mover posiblemente en forma paralela a la superficie del terreno, lo que se conoce como la transmisión. Ocurre cuando la acción de la gravedad supera la de la capilaridad, que obliga al agua a deslizarse verticalmente hasta encontrar pues, las capas inferiores o capas impermeables. La circulación se presenta cuando el agua se acumula en el subsuelo debido a la presencia de una capa impermeable, porque en la parte inferior empieza a circular por la acción de la gravedad, obedeciendo las leyes pues, de movimiento de agua subterránea. La filtración por lo general juega un papel de primer orden en la relación de lluvia y escurrimiento, por lo tanto en los problemas de diseño y predicción asociados a la dimensión y operación de obras hidráulicas. Entonces nos interesa conocer, digamos, los valores de la infiltración, ya que de ellos depende en gran parte los caudales que se calculan para diseño de obras.
Pues aquí gráficamente pues está, me perdieron las flechas, está la precipitación, que es la que, digamos, abastece el sistema. La precipitación, al caer, pues se descompone en diferentes partes, ¿sí? Entonces, una es el escurrimiento superficial, que es el que apenas cae el agua, pues empieza a escurrir por encima y drena pues a las partes bajas. Este escurrimiento superficial, por ejemplo, es el que más nos interesa, ya que él depende de los caudales de los ríos, ¿sí? O al menos en los caudales decrecientes, dependen de esta escorrentía superficial. Está ya la parte de la infiltración, que es el agua que penetra en el suelo. Bueno, pues fenómenos de percolación, va penetrando al suelo. Parte de esta agua que se infiltra también se mueve, por lo general se suele mover en dirección posiblemente paralela a la superficie de la tierra o a la superficie del terreno, y drena pues también a las partes bajas. Es el flujo superficial. Parte de esta agua que no alcanza pues, a salir como flujo superficial, penetra lo más profundo del suelo, y es lo que se conoce como agua subterránea, forma el caudal base por lo general de los ríos. Entonces, esta agua subterránea también tiene un movimiento hacia las partes bajas y es la que alimenta a los ríos. Si no hubiera este caudal base, no habría agua en los ríos cuando pues deja de llover. Obviamente, si deja de llover un tiempo muy prolongado, pues este nivel, el nivel de lo que se conoce como nivel freático, pues puede bajar lo suficiente, y si baja por nivel del fondo de un río, pues se seca, ¿sí? Entonces es posible que si no llueve, pues de la lluvia, ¿no? Entonces vamos a mirar algunos factores que afectan unos factores que afectan la infiltración. Por aquí un archivo. Estos factores que afectan la infiltración se han dividido en varios, se clasifican, digamos, en varias temáticas. Entonces se dividen por condiciones pues, de la superficie, ¿no? Condiciones de la superficie, las características del suelo, condiciones ambientales y características del fluido que se infiltra. Condiciones de superficie pues, está relacionado a los, digamos, a lo que está sobre la superficie, digamos, del suelo. Está la compactación o compactibilidad, tipos de superficies, cobertura vegetal, pendiente de la superficie, áreas urbanizadas y afloramientos rocosos. Entonces tiene que ver como las propiedades, digamos, de la superficie. Pero no es lo mismo que llueva sobre una superficie, digamos, que tenga cobertura vegetal, a que llueva sobre un área pavimentada. Entonces, las superficies se consideran pues, más impermeables, como el pavimento, pues no permiten que el agua se infiltre.
mientras pues coberturas como la vegetal lo que hacen es ayudar a que el agua se infiltre. Esto de la compacidad o compactibilidad tiene que ver con la compactación del suelo. Entonces, entre más compacto, pues disminuye el suelo, ¿sí? Perdón, la infiltración. Digamos, los poros por lo general se cierran con la compactación, poros que hay dentro del suelo y dificulta la entrada del agua. Aquí vamos a ver algunas características rápidamente. Entonces, cuando los campos, por ejemplo, soportan el paso de tractores, maquinaria agrícola, se suele compactar y tiene menos infiltración. También los suelos de pastoreo, el ganado mismo pisa el suelo, lo va compactando y hace que la infiltración sea menor. Los tipos de superficie, por lo general, tienen baja. Los tipos de superficie mejor dicho, el tipo de superficie pues se refiere a superficies, por ejemplo, desnudas que no tienen nada de cobertura, en baja filtración, o sea que ayudan a que el agua se escurra más por encima. Están expuestos pues más al choque directo de las gotas de lluvia sobre el suelo. Las mismas gotas de lluvia suelen producir compactación y hacen que la infiltración sea menor. Por ejemplo, los agregados de las partículas del suelo son divididos por el agua, que arrastra de este modo elementos más finos con mayor posibilidad de penetrar hacia el interior y obturar los poros y grietas, impidiendo o retardando la infiltración. Las partículas muy pequeñas desde la superficie pasan hacia el fondo y hacen que sea más difícil la infiltración. La cobertura vegetal, por ejemplo, hablamos de cobertura vegetal natural, por ejemplo, aumenta la capacidad de infiltración, porque retiene más agua en las superficies o mayor tiempo y eso hace de que el agua pues se filtre de manera más rápida. Por lo general, suelos con cobertura vegetal el agua que penetra después de llover, por lo general es extraída por las raíces de las plantas, lo que hace que se acelere la infiltración. La pendiente de la superficie, esto influye es porque una pendiente alta, digamos, retiene menos tiempo el agua en la superficie. Como he dicho, se escurre más rápidamente que una pendiente baja, la cual forma pues depósitos dentro de este terreno y eso hace que el agua pues se filtre en mayor cantidad. Las áreas urbanizadas, pues esto es áreas urbanizadas es una modificación del área natural por la pavimentación de calles, los techos, lo que son superficies casi impermeables. En estas zonas pues la infiltración es sumamente baja. Los afloramientos rocosos son similar digamos, al efecto que hace una calle pavimentada, sino que es de tipo natural, ¿no? Los afloramientos rocosos pues, son superficies bastante duras, impermeables, que disminuyen la filtración. La filtración. La textura del suelo,
Las características del suelo pues también influyen. En términos generales, no es lo mismo que se infiltre agua en un suelo arenoso que en un suelo, por ejemplo, arcilloso. Un suelo arenoso permite más infiltración y un suelo arcilloso es casi impermeable, tiene baja infiltración. Entonces, por ejemplo, cuando se arreglan capas de suelo arenoso sobre capas de suelo arcilloso, el suelo arcilloso ejerce como una frontera, una frontera, digamos, impermeable. Entonces el agua llega hasta allí y se empieza a mover lateralmente, eh, siguiendo los contornos pues, de esta superficie de contacto. El tamaño de los poros que constituyen los suelos también es importante. La arena, por ejemplo, tiene poros mucho más formados, mucho más grandes, pues que los diferentes tipos de suelo, ¿no? Como el limo o la arcilla, que van disminuyendo de tamaño y van dejando poros pues mucho más pequeños, que el agua es más difícil que penetre. Pues cuando llueve hay mayor penetración de agua en la arena que en una arcilla. En una arcilla no hay movimiento en las capas inferiores, porque se genera como una especie de superficie impermeable en el contacto de la arcilla con otro material. Y las características del suelo está algo que se llama el calor específico, que este es digamos, el calentamiento o la energía que absorbe el suelo, simplemente se refleja en las infiltraciones que calienta el agua, digámoslo así. El agua pierde viscosidad y se puede infiltrar de una manera más fácil. Entonces, entre menos viscosidad tenga, fluye pues más el agua. La acción del hombre y los animales también pues ejercen efecto en la infiltración, las modificaciones que se hagan a los suelos vírgenes pues afectará de una manera u otra la infiltración. Entonces esto está más referido al uso del suelo, por ejemplo, por maquinarias o alto pastoreo, el cual compacta la superficie del suelo y evita que el agua entre por los poros. Están condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad inicial es importante. Entonces, no es lo mismo que llueva, por ejemplo, cuando, eh, digamos, son las primeras lluvias, que el suelo está seco, hay mayor infiltración que si el suelo está húmedo. Pues cuando llueve dentro de un periodo lluvioso en el cual el suelo está húmedo, pues la infiltración es mucho menor porque los poros del suelo ya se han saturado de agua y no permiten más entrada. Y la temperatura del suelo también es importante ya que afecta, eh, pues afecta el fluido, afecta la temperatura del agua y las propiedades del fluido. Las propiedades del fluido, pues referente a lo anterior, también tiene su efecto. Entonces, un agua muy contaminada, pues que lleva partículas, por lo que estas partículas penetran en el suelo tiende a colmatarse o a llenarse de estas partículas, reduciendo la infiltración por volverse un poco más impermeable. Y contenido de otras sustancias, ¿no? Como sales. Por lo general, estas sales suelen favorecer la formación de flóculos, pequeñas partículas o aglomeración de pequeñas partículas dentro del suelo, las cuales tapan, pues, los conductos y evitan que el agua se infiltre. Y como decíamos, la temperatura tiene un efecto, ya sea cualquier causa por el cual aumenta la temperatura o disminuya la temperatura,
sobre el fluido, ¿sí? Sobre el agua. Por lo tanto, en tiempos fríos, la infiltración suele ser menor, y en verano la infiltración suele ser mayor por cuestiones de temperatura. Bueno, esto es como lo más básico de la temática, los factores que afectan la infiltración. Vamos a ver el concepto un poco más técnico de qué es la capacidad de infiltración. La capacidad de infiltración es la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Es dependiente del tiempo y otras características que ya miramos, ¿no? Como función de la humedad del suelo, el material que conforma el suelo, la mayor o menor compactación, bueno, y los otros factores. Bueno, esta capacidad de infiltración la vamos a denominar con la letra F, por lo que al disminuye hasta alcanzar un valor casi constante a medida que la precipitación se prolonga o digamos que el suelo está expuesto al agua, ¿sí? Entonces al final, entonces empieza, digamos, esta capacidad de infiltración con F sub 0, a medida que transcurre el tiempo va aumentando, la capacidad de infiltración tiende a ser se inicia en F sub 0 y termina en FC. Entonces, si uno mide esta capacidad de infiltración, de hecho, esta capacidad de infiltración, como más adelante, se puede medir. Uno lo que hace es tomar datos de capacidad de infiltración versus el tiempo, digamos que pueden dar valores de este estilo. Digamos que ese es como el comportamiento que puede dar al medir. Sino que con estos datos medidos se puede ajustar a algún modelo matemático y nos da una curva pues mucho más definida. Entonces hay varios modelos para ajustar estos datos que se miden pues a una ecuación. Están los modelos de PIF, modelos de Green-Amt, modelo lineal de Smith-Parlange, modelo no lineal de Smith-Parlange, modelo de Ishara-Sink, modelo de Horton, modelo de Kostiakov y modelo Kostiakov modificado. Si uno los busca en internet, aparecen estos modelos con su ecuación. Por ejemplo, las ecuaciones son, digamos, similares, simplemente es una función que depende de unas constantes y del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido es este modelo de Horton. Este modelo de Horton lo que hace es adaptar, digamos, los datos experimentales a encontrar unas constantes. Entonces, este es un valor FC, que es digamos, el valor asintótico de la infiltración, conoce como infiltración de equilibrio, que lo podemos, digamos, deducir de los datos experimentales. Está en F sub 0, que es la capacidad de infiltración inicial, que también puede ser conocida. Está este K, que es una constante que representa por la magnitud de crecimiento de la capacidad de infiltración. Y en función del tiempo, entonces una función que depende del número exponencial. Entonces, con los datos experimentales encontramos F sub 0, F sub C y K. Y ya tendríamos una ecuación que explica pues, el movimiento del agua
del subsuelo, que sería esta curva. Esta curva se la conoce como curva de Horton si le aplicamos este modelo. La variación de la capacidad de infiltración, bueno, acá se clasifica en dos categorías, o tiene variación pues espacio-temporal, bueno, espacio en el tiempo. Pues puede variar en áreas geográficas debido a las condiciones físicas del suelo y puede variar a través del tiempo si uno hace el seguimiento en una superficie pues limitada. Entonces hay variaciones anuales debido a la acción de los animales, deforestación, etc. Variaciones anuales debido a diferencias de grados de humedad del suelo, estado de desarrollo de la vegetación, temperatura, etc. Variación a lo largo de la misma precipitación. Dentro de la naturaleza, pues los factores que vimos anteriormente no son constantes. Por ejemplo, épocas puede haber cobertura vegetal o no puede haber, ¿sí? Dependiendo de por ejemplo, los cultivos. Hay épocas en que no se cultiva, hay épocas que el cultivo está crecido, entonces eso afecta mayor o menor tiempo pues la infiltración. Vamos a analizar esta figura. Entonces, nos da, digamos, una idea de cómo se comporta la capacidad de infiltración en un aguacero. Entonces aquí tenemos un aguacero o una lluvia, que son estos rectángulos. Esto me indica que hubo una lluvia en ese intervalo de tiempo. Y esta curva que se observa aquí, pues es la curva, digamos, de infiltración dentro del suelo. Entonces, iniciamos con el tramo, por ejemplo, 0T1. Bueno, en el momento de iniciarse la lluvia, que es en el tiempo T sub 0, empieza con una capacidad de infiltración F sub 0. Entonces, en 0 empieza, pues este valor pues debe ser conocido, ¿no? En el intervalo de tiempo 0 a T1, la lluvia ahí es mayor que la infiltración, ¿sí? Entonces, observan aquí que la lluvia, en la misma escala, pues, por cada está en milímetros hora, en la misma escala está por encima de la curva de infiltración. Entonces, el suelo, por lo general, absorbe el agua lluvia a su mayor capacidad. Suele ir disminuyendo con el tiempo. Se presenta esta condición. Esta curva suele ser explicada bastante bien por la ley de Horton. La ley de Horton solamente es aplicable para esta condición, donde la lluvia es mayor que la capacidad de filtración. Esto es importante para nuestro objetivo, es que si observan, dicho, si a la lluvia total le quitamos esta parte rayada, que es la capacidad de infiltración, nos queda esto por encima, que es lo que se conoce como lluvia efectiva o lluvia de exceso. La lluvia efectiva o lluvia de exceso es la que produce escorrentía superficial o es la que escurre, digamos, por el suelo. En otras palabras, toda esta cantidad de agua no se alcanzó a infiltrar, que es esta parte rayada, y lo que sobra simplemente se va por encima de o escurre por encima de la superficie. Estas lluvias de exceso son las que por ejemplo usamos para diseño o encontrar los caudales de diseño, por eso es importante la infiltración.
En el tramo T1, T2, tenemos que toda la lluvia, pues, que cayó, prácticamente se infiltró. O sea, que llovió, llovió un poco menos que la capacidad que tiene el suelo en infiltrarse. Entonces, toda el agua que llovió prácticamente se infiltró. Este efecto se suele ver en la práctica y es cuando uno puede echar riego, digamos, en un depósito de arena. Cuando uno agrega agua a un depósito de arena, uno observa que toda el agua que va cayendo se va infiltrando, no escurre nada por encima. Entonces, en este tramo, la variación de la capacidad de infiltración en función del tiempo no puede expresarse matemáticamente. O sea, no hay una ecuación que nos exprese o nos pueda digamos, predecir este comportamiento. En el tramo T2 a T3 no llovió. Entonces la infiltración, perdón, la intensidad de lluvia es 0. Pues como venía el suelo con cierta capacidad de infiltración, entonces si deja de llover, esta capacidad de infiltración empieza a aumentar un poco, ¿sí? Porque los vacíos, digamos, del suelo se empiezan a desocupar y la capacidad vuelve a aumentar. Por general, esta variación también es forma errática. Entonces, esta variación es forma errática y no existe un modelo matemático que la pueda determinar, ¿no? En estas condiciones. Y ya llegamos al último tramo, o al último intervalo, que es T3, T4, donde nuevamente vuelve a llover, donde la intensidad de lluvia es mayor que la capacidad de infiltración, y prácticamente se repite como el mismo efecto del intervalo 0 T1, o es similar al intervalo 0 T1. Y en este caso la ecuación de Horton pues se puede volver a aplicar, teniendo en cuenta que la infiltración inicial pues sería F sub 3, F sub 0 sería igual a F sub 3, y en el tiempo pues se resta T menos T sub 3, ¿no? Para empezar del T sub 3. De esta manera es como se comporta la infiltración con respecto a la intensidad de lluvia o a la lluvia. Digamos que sería el comportamiento en un aguacero. La explicación. Vamos a mirar el agua que compone la infiltración. Está dividida en lo que es humedad del suelo, lo que es flujo subsuperficial y el agua subterránea. De hecho, el agua de infiltración está almacenada en el suelo en esos tres componentes, ¿no? Como humedad del suelo, como flujo subsuperficial y como agua subterránea. Entonces, la humedad del suelo, locales aguas que se infiltran por la superficie del terreno y antes de alcanzar el nivel freático, es removida del suelo por plantas o evaporación. Se mueve dentro del medio poroso en dos direcciones principales, una que es vertical, hasta encontrar, pues, por lo general, la capa impermeable o el nivel freático, y se puede mover de forma paralela a la superficie del terreno, formando algo de flujo subsuperficial. Aquí
vemos, digamos, estas zonas. Entonces, lo que es humedad del suelo, porque está en la zona que se llama aireación. En esta zona tenemos la característica, pues, de que están las partículas, que son estos círculos. Algo que se llama agua higroscópica, que es una pequeña capa que se adhiere a las superficies de los sólidos, que por ejemplo no es agua aprovechable, es tan, digamos, grande la adherencia que no es posible desprenderla, digamos. Entonces ni siquiera las plantas la pueden absorber. Y dentro después de los poros está compuesto por aire, incluso hay vapor de agua en los poros entre partículas. Está la zona capilar. Esta zona capilar es zona que está por los poros llenos de agua debido a la acción capilar, o sea, la acción que hace la capilaridad es que el agua de la zona saturada pues se asciende por capilaridad por los poros. Entonces, está lleno de agua capilar, que por ejemplo es el agua más aprovechada por las plantas. Agua capilar pues es importante para el área agrícola, ¿no? Entonces tenemos la zona subterránea. La zona subterránea es una zona que está por ejemplo delimitada con una superficie que se llama nivel freático. Local por encima pues está, los poros digamos no están completamente llenos y por debajo estos poros de agua están completamente llenos. Es una especie de depósito como un tanque en el cual se le agrega un material sólido y se llena de agua. Tiene esa misma connotación, lo que es el agua subterránea. Hay unos índices que se utilizan para medir especialmente la parte agrícola, pero que son importantes, que es el punto de marchitez. Es el contenido de humedad en el cual se presenta marchitez permanente de las plantas, y depende pues del tipo de planta, ¿no? Hay plantas que se marchitan más rápido que otras o son más resistentes a la sequía. La edad de la planta, el sistema radicular, el clima, el volumen del suelo, todos esos son factores que afectan este punto de marchitez. Pues cuando una planta se marchita y así se le agregue algo al suelo, ya no vuelve otra vez a vivir, entonces en ese punto es lo que se conoce como punto de marchitez. Esto lo suelen medir en la parte agrícola para determinar pues hasta dónde puede disminuir el agua en el suelo. Está la capacidad del campo, que es la capacidad del suelo para almacenar agua en forma capilar y pelicular. O sea, me he dicho, cuando esta capacidad está satisfecha completamente, me he dicho, cuando esta zona capilar está satisfecha completamente, esta es la cantidad de agua que se conoce como capacidad de campo. También es medible. Hay un coeficiente higroscópico, que es la cantidad de agua que una muestra pues seca o inicialmente seca puede absorber en un ambiente o en una atmósfera al 50% de humedad relativa a temperatura de 25 grados. Con esto ya se ha estandarizado y se puede tomar pues, una medida de esa cantidad de agua que
absorben esas condiciones. Y el déficit de humedad, que se llama, inicia cuando el agua comienza a disminuir hasta que el agua capilar e higroscópica es menor que la capacidad de campo. Entonces, en ese momento se conoce como un déficit de humedad. Estos por ejemplo son índices, como les decía, importantes desde el punto de vista agrícola. Flujo superficial, para detallarlo un poco, es el flujo que sucede por debajo de la superficie del terreno y el que, pues en un momento determinado, también ayuda al flujo base o al flujo en los ríos. Por general es un flujo pues, que el agua penetra el suelo. Entonces, si miramos en esta ampliación, pues el agua, perdón, el suelo por general por dentro tiene pequeños canales por los cuales se mueve el agua, ¿no? Suele tener pues, una componente horizontal que llega hasta las partes más bajas, o puede tener una componente vertical que llega hasta el agua subterránea. Entonces, esto se conoce como flujo subsuperficial, también conocido como flujo hipodérmico, ¿no? Como el movimiento del agua a través de estos pequeños canales. Aquí, en resumen, podemos mirar las componentes generales que estamos mirando. Entonces, tenemos la lluvia, pues que es la recarga principal. Una vez sucede la lluvia, empieza parte de esa lluvia a escurrir, que es lo que se conoce como flujo superficial. Parte de esa agua se infiltra y lo que se conoce como flujo subsuperficial. Este flujo subsuperficial pues, puede llegar incluso otra vez hasta la superficie puede volver a salir, digamos, a la superficie del terreno y unirse al flujo superficial. Está el agua que se infiltra, un flujo vertical, el cual llega a la zona pues, de flujo subterráneo. Aquí observamos pues, el nivel freático, que divide el flujo o el depósito subterráneo con el agua capilar. Esta agua subterránea también se mueve de las partes más altas a las partes más bajas. Por general sirve como recarga de los ríos o de las corrientes de agua. Y esta agua subterránea, por general, se conoce como zona saturada. Todos los poros dentro del suelo están llenos de agua. Por general, a nosotros, para diseño de obras superficiales, nos interesa, por general, este flujo superficial, que es el que hace que los niveles de agua aumenten. ¿Sí? Entonces, cuando llueve, el flujo superficial es el que en un tiempo muy corto hace que aumente los niveles y estos valores son los que nos interesan. Cuando deja de llover, pues van bajando los niveles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos interesan lo que se llaman caudales máximos para diseño. Aquí vamos a ver algo sobre lo que es el agua subterránea. El nivel freático es, digamos, lo que divide las zonas de zona de aireación con la zona de saturación o zona de agua subterránea. Entonces, si observamos aquí en la zona de aireación, pues como les decía, los poros no están completamente llenos de agua, hay agua líquida, vapor de agua y aire contenidos.
y cuando se desciende, pues se encuentra el nivel freático, por debajo del nivel freático, todos estos poros ya se han lleno de agua. Entonces, ese es como, y lo que estamos viendo es como ampliar esta zona, este pequeño punto en la interfaz del nivel freático, y podríamos observar esta zona. Está la parte muy superficial, que es la humedad del suelo, zona de aireación y zona de saturación. Entonces, pozos de explotación subterránea. Explicar los cambios de flujo de las corrientes, los manantiales que se generan. Por otro lado, pues se puede justificar las fluctuaciones del nivel de, por ejemplo, de los depósitos, ¿no? Como lagos y lagunas. De hecho, a medida que el nivel freático no es constante, a medida que pasa pues, ciertas épocas, puede subir o bajar. Entonces, por eso hay épocas que los pequeños manantiales se pueden secar, es porque el nivel freático bajó. O incluso los ríos, ¿sí? Si baja por debajo del lecho del río, pues obviamente se seca. O los pozos que se explotan, los pozos de explotación de agua subterránea, pues si son muy superficiales, están en el límite del nivel freático, cada vez que el nivel freático baje, se secan. ¿Sí? Entonces, algunos factores que influyen en el almacenamiento y la circulación de las aguas subterráneas. La naturaleza por general de los materiales superficiales influye mucho en la velocidad del movimiento del agua subterránea y en la calidad, en la cantidad de agua subterránea que puede almacenarse. Estos factores están relacionados con, digamos, dos magnitudes, que es la porosidad y la permeabilidad. Entonces, ¿qué tan poroso es el suelo? ¿Qué tan permeable es? Entonces, la porosidad, pues, está relacionada con la cantidad de poros que tenga el suelo. Y la permeabilidad, qué tan conectados están esos poros. Es posible que exista un suelo muy poroso, pero que sea impermeable, ¿no? Entonces, los poros, si no están conectados, entonces no hay flujo de agua, digámoslo así. Entonces, estos dos factores son como los más importantes para el movimiento del agua subterránea. La circulación, pues, de estas aguas depende de estas características que vimos, de porosidad y impermeabilidad. Y pues la energía que hace que se mueva el agua dentro del agua subterránea, pues es la gravedad, ¿no? Las diferencias, digamos, de nivel, lo que se conoce como energía potencial, entre un punto y otro, es lo que, por ejemplo, esta altura entre una línea de corriente y la siguiente, es lo que hace que se mueva el agua en el suelo. En términos generales, el agua se mueve desde puntos altos del nivel freático a puntos bajos. Pues puede tener diferentes recorridos, ¿no? Dependiendo de las características del suelo. Aquí hay una relación entre el nivel freático, digamos, y unos pozos de explotación, ¿no? Tenemos el agua con su nivel freático. Se pueden presentar
por ejemplo, estos acuícludos, que son como lentes, digamos, de agua dentro de una formación. Si este no se transmite el agua, o sea, si es solamente poroso y no permeable, entonces se llama acuícludo. Si este mismo lente de arena, por ejemplo, puede haber sobre esta superficie, el cual puede almacenar, entonces podemos explotar agua en un lente de arena, ¿sí? O en un lente, se llama nivel freático colgado, prácticamente es como un depósito, digamos, aislado en el suelo, ¿sí? Y uno puede explotar agua en ese pozo. Entonces, si uno perfora hace una perforación en un punto y no llega hasta el nivel freático, pues no hay agua, no puede sacar agua. Aquí se perfora superficialmente, pero se tiene la fortuna de encontrar un pozo aislado, entonces es posible sacar agua. Entonces, lo que es el agua subterránea realmente son una especie de tanques que hay en el subsuelo, que están llenos de agua y material sólido, ¿sí? Entonces, al perforar se puede sacar el agua. Por ejemplo, estos sistemas aislados, digamos, de depósitos de agua, incluso se intersectan la superficie del suelo, pueden generar pequeños manantiales, o manantiales, ¿no? Que el agua circula, corta la superficie y salen como manantiales. Digamos que es una forma de cómo se forman los manantiales. Un pozo realmente es una excavación que se hace, un pozo de explotación de aguas subterráneas es una excavación que se hace dentro del suelo, pues para sacar agua. Es el pozo artesanal, simplemente es una excavación que se hace en el suelo, se saca el agua con un balde. Pero ya a nivel industrial, pues se utilizan maquinaria hidráulica para sacar el agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta condición, que tenemos un nivel freático, aquí se ha perforado un pozo, y como llega hasta el nivel freático, pues se puede extraer agua, ¿sí? Normalmente. Tenemos otro pozo que también pasa el nivel freático, se extrae agua normalmente. Pero ¿qué pasa si llega un vecino y hace un pozo profundo que se llama como este y empieza a bombear agua? Entonces, cuando empieza a bombear agua, el nivel freático se empieza a deformar. Empieza a deformar o empieza a descender de una forma, digamos, cónica. Esto pues hay asignaturas que estudian agua subterránea, que son la hidrogeología y el diseño de pozos, que estudian en más detalle este comportamiento. Pero aquí el objetivo es mostrar que un pozo profundo, se bombe agua, pues empieza a disminuir el nivel freático, ¿sí? ¿Qué pasa con los pozos vecinos? Pues obviamente este pozo que teníamos se le acabó el agua porque la profundidad no alcanzó, en este caso, a llegar al nivel freático y se considera como pozos secos. En zonas donde hay alta explotación de agua subterránea, siempre existe este conflicto, ¿sí? Que algunos, pues, tienen conflicto con los vecinos por explotación de agua subterránea, porque pareciera a simple vista que no afecta, pero
en el fondo afecta bastante a los pozos por lo general superficiales. Hay otro tipo de pozos que se llama por lo general pozo artesiano, que es un pozo que se encuentra excavado en un acuífero, el cual está confinado por dos capas impermeables, ¿no? O dos acuclidos. Está conformado por, es como una tubería. Entonces, el agua se recarga pues, por la lluvia, la área de recarga por la lluvia, y se introduce, digamos, por un conducto. Pues con un conducto, esto por general forma una especie de línea piezométrica que está, digamos que está en parte por encima del terreno. Cuando la línea piezométrica está por encima del terreno, pues se forma un pozo artesiano, que es un pozo excavado, el cual el agua pues aflora a la superficie sin necesidad de ningún tipo de maquinaria. Pues que sería encontrar un pozo de estos en una zona agrícola es una bendición porque el agua brota por sí sola. Entonces aquí está el caso de que si este mismo pozo se lo perfora cuando la línea piezométrica pues está todavía dentro del suelo, o sea, por debajo de la superficie, usted perfora un pozo, el máximo nivel que alcanza el agua en el pozo pues es prácticamente debido a la línea piezométrica. Pues ahí necesariamente tiene que usar algún mecanismo para extraer el agua. Este es otro caso, pues, se perfora cuando el nivel del terreno, digamos, está por debajo del nivel piezométrico. Entonces el agua, en teoría, tiende a subir hasta el nivel piezométrico. Entonces hay un afloramiento de agua por sí solo, que es lo que se conoce como pozo artesiano. Vamos a ver ya una parte más técnica, que es la medición de la infiltración. La medición de la infiltración, por general, se hace con dispositivos o instrumentos que ya se han diseñado pues, para ello. Están los infiltrómetros, los lisímetros, lo que se llaman parcelas de ensayo. Estos instrumentos que miden pues, la infiltración similar a, por ejemplo, a cómo se mide la precipitación. Los infiltrómetros, por ejemplo, se usan en pequeñas cuencas o pequeñas áreas o cuencas experimentales. Y por lo general, cuando el área de estudio es un poco mayor o presenta gran variación, por ejemplo, de los suelos, que pueden afectar la infiltración, se divide en lo posible en áreas uniformes en el suelo. En cada una de ellas se instala un infiltrómetro y se toma la medición. Con estos infiltrómetros, son recipientes cilíndricos que se hincan en el suelo, que suelen tener un diámetro entre 15 y 20 centímetros, una altura entre 40 y 60 centímetros, y se entierran pues parte de la tierra entre 30 y 40 centímetros. Se llenan de agua y se mide pues la infiltración que puede haber. Lo llenamos de agua y se mide la cantidad de agua que se infiltra. En términos generales, lo que medimos es el descenso de esta altura de agua. Entonces se lo llena y se mira cuánto va descendiendo con unidad de tiempo este nivel. Y eso nos da una indicación de la capacidad, o una indicación de la infiltración. Y a nivel pues más científico, utiliza el filtrómetro de cilindros concéntricos o método de Muntz. Este tiene un problema, es que si ponemos un solo cilindro en estos extremos,
el agua tiene dos condiciones, pues una prácticamente húmeda y una seca, lo cual interfiere en la capacidad de infiltración. Entonces lo que se recurrió fue más bien a colocar dos cilindros concéntricos A y B. Entonces, en la parte del cilindro A o en los extremos, pues la humedad ya se vuelve más constante. Entonces, esta parte que está externamente un poco más seca ya está húmeda y puede generar una infiltración pues más parecida a lo que sucede en la realidad, ¿no? Porque el suelo en la realidad pues es más uniforme en esta humedad. Se coloca el infiltrómetro, se llenan ambos cilindros de agua a un cierto nivel y se mide en el descenso del nivel, se lo mide en el cilindro interno, o sea, en el A. Entonces se llena hasta cierta cantidad y se mide. Se mide pues por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces establecen unas unidades de altura constante. Este es el infiltrómetro con el método de Mohs. Por acá tiene una altura de 15 centímetros en total y se hincan o se entierran en el suelo 7 centímetros. El cilindro interno tiene 20 centímetros y el cilindro externo son 40 centímetros. Digamos que este filtrómetro es un instrumento pues bastante útil porque es relativamente pequeño y se lo puede pues llevar a diferentes partes para medir cuál es la infiltración del suelo. Esta es la explicación que le estaba dando. Y por lo general se obtienen este tipo de datos. Entonces uno fija un tiempo. Por lo general, al comienzo, digamos, del ensayo, son tiempos más cortos, porque el nivel de infiltración es mayor. A medida que va pasando el tiempo, se puede aumentar el intervalo de tiempo, incluso en horas, para medirlo. Entonces, aquí lo que se mide es la diferencia de nivel en cada uno de estos intervalos de tiempo. Entonces, ¿cuánto bajó el nivel entre 0 y 5 minutos? Aquí fue 1,5. Entre 5 y 10 bajó 4,1 y así sucesivamente. Se dan cuenta que al comienzo están cada 5 minutos, pues cada 10, pues cada 15, después cada 30 minutos, pues cada hora. Entonces al comienzo hay que tomar lecturas más frecuentes. Con estos datos podemos calcular pues, la infiltración en milímetros hora, que por acá es la unidad que se da para que quede en concordancia con la misma unidad de las otras variables, ¿no? Como la precipitación, porque se suelen pues, usar operaciones donde está la infiltración y precipitación y deben estar en las mismas unidades. Entonces tenemos la altura, por ejemplo, en un intervalo, y como tenemos el área del cilindro, podemos dividir, podemos relacionarlo pues con la precipitación o en unidades de precipitación. De hecho, podemos hacer volúmenes sobre área y nos da en milímetros. Si lo dividimos esos milímetros en el intervalo de tiempo,
y en horas me da milímetros hora. Entonces aquí observen que al comienzo pues es la 180, 492, 72 y va disminuyendo. Total, este último valor es el valor FC que hablábamos del modelo de Horton. Y este valor inicial pues es la infiltración de F0, que suele tomar como valores constantes. Y ahí a este modelo le adaptamos a estos datos le adaptamos a algún modelo matemático. Y vamos a mirar, digamos, cómo se pueden adaptar estos datos a un modelo. Por aquí un archivo. La idea es que si tenemos pues la ecuación inicial de la curva de Horton y le podemos hacer unas transformaciones y despejar por las constantes. Entonces, aquí partimos del hecho de que conocemos FC, ¿no? Que es este valor. Aquí hacemos la transformación de esta ecuación. Simplemente pasamos este FC, lo pasamos al lado izquierdo de la ecuación, nos quedaría capacidad de infiltración menos FC igual a G0 menos FC por E a la menos KT. ¿Qué pasa si le aplicamos logaritmo a ambos lados? Aquí como está con exponenciales podemos aplicar logaritmo natural. Entonces le aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Este logaritmo de f0 menos f(c), por propiedad del logaritmo, lo podemos sumar con logaritmo de a la menos kt y nos queda de esta manera. El logaritmo natural de e pues es igual al exponente menos kt. Entonces nos queda esta ecuación. Esta ecuación la comparamos con la línea recta, pues nos da que es igual a la línea recta, y igual a un b menos mx. Entonces y sería, digamos, este factor. El y intersecto sería el logaritmo natural de f0 menos fc. K sería la pendiente de la recta y x sería el tiempo. Entonces, esta ecuación, si le sacamos logaritmo a estos valores y los graficamos, me da una línea recta. Una vez ya teniendo la línea recta, podemos establecer los valores. Por ejemplo, si FC es 10 milímetros hora, ya lo conocemos. Hacemos la línea recta, encontramos la pendiente, el K nos dio 0.0317. Y el intersecto, si este F0 menos FC, pues es el antilogaritmo. Como este valor lo conocemos, es el y intersecto, le aplicamos antilogaritmo y nos da exponencial del logaritmo de f0 menos fc. O sea, este valor es conocido, es un número que lo sacamos de la línea recta, que es el y intersecto, en papel o en escala logarítmica. Sacamos exponencial y ese me da, pues, este valor, ¿sí? Me da la diferencia del valor. Como fc ya lo conocíamos, yo puedo despejar f sub 0. Tenemos una ecuación que me describe los datos experimentales. Entonces, podríamos tener una ecuación de este estilo, de 10 CFC más
el intersecto que nos dio 118,9 en este caso, por E a la menos 0.031, que es el K, a la T. Entonces, este modelo me describe perfectamente los datos experimentales. Tal vez aquí unos datos que tenía en Excel. Entonces, el proceso es ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, si haya F menos FC, que pues aquí conocemos el tiempo y la capacidad de infiltración. Entonces, hallamos F menos FC, le aplicamos logaritmo y ya tenemos una columna de los logaritmos de F menos FC. Se lo graficamos en función pues, del tiempo, ¿sí? Entonces hacemos esta gráfica en función del logaritmo de F menos FC, en función del tiempo, y me dan los puntos, ¿sí? Puntos azules son los puntos medidos. Si usamos el Excel, podemos ajustarle una ecuación. Como esto debe ajustarse en la línea recta, pues le ajustamos la ecuación de la línea recta, ¿sí? Aquí una regresión lineal que me muestre la ecuación y pues el R cuadrado de ajuste para este ejemplo, pero aquí el R cuadrado es bastante alto, que quiere decir que hay un buen ajuste de una ecuación lineal a estos datos. Entonces con estos dos pues hacemos este procedimiento, encontramos K, encontramos el intersecto y ya tenemos la ecuación. Queremos calculamos la ecuación teórica, aquí reemplazamos la ecuación teórica que nos dio y nos dan unos datos de capacidad de infiltración con la ecuación. Los comparamos con estos, son de cierta forma bastante similares. Hacemos esa gráfica, por ejemplo, de los puntos con la ecuación, observamos que tiene un ajuste bastante bueno, digámoslo así. Entonces, nuestra ecuación puede explicar los datos experimentales que tomamos con el infiltrómetro. Estábamos en clases presenciales, esto era una práctica que hacían los estudiantes, se medían en la universidad, ahí del campo universitario con los infiltrómetros, tomaban estos datos y hacían este ejercicio. Listo, chicos, vamos a dejar allí esta temática. En la próxima clase miramos algo más aplicado en relación con la determinación de las precipitaciones efectivas. Hay unos métodos para calcular precipitaciones efectivas conociendo parámetros de infiltración. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Buenos días, ingeniero. Dígame. Lo que sucede es que yo al principio no estaba matriculado y hice un trabajo con el otro grupo y ahora pues en matrículas extraordinarias no hubo cupo en ese grupo, sino que me tocó en este y ya conseguí grupo en este y hubo un inconveniente, creo que se equivocó en... Mi nombre es Juan Camilo Bravo. Camilo Bravo. ¿En las notas? No, sino que como que un mensaje en el correo le colocó a un compañero que yo pertenecía a otro grupo, pero pues el problema es que ya me cambié y ya estoy en el grupo de acá. Ah, listo, yo leí el mensaje y ya les corregí. Ah, bueno. Ahí les voy subiendo las notas de los talleres, iránlas mirando si hay alguna duda. Entonces, chicos, nos vemos en la tarde, entonces. Pasen buen día. Gracias, profe. Hasta luego.